Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Todos los pormenores del quehacer de la actividad política, económica y social del país, especialmente en el marco de esta emergencia nacional. Esta mañana, desde luego, quiero darle la más cordial bienvenida al secretario jurídico de la Presidencia, el licenciado Corán Castro. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias también a ustedes y a la población. Es importante, pues, informar qué es lo que está sucediendo en el acontecer político. Y sin duda alguna va a ser de mucho provecho poder conocer, comprender todas las acciones legales que se están dando hoy en el marco de la emergencia. Y vamos a hacer, desde luego, con el propósito de conocer la postura que tienen ustedes frente a esta ley de emergencia creada por la Asamblea Legislativa y también conocer cuál es la diferencia que tendrá o tiene la que ustedes el día de ayer como gobierno, pues, aprobaron y dieron a conocer en conferencia de prensa. Pero de ahí realmente la fracción de Arena ni del FMLN ninguno asistió. Eso fue el día viernes por la mañana y se repitió el día domingo aún por la tarde, pretendiendo realmente buscar acuerdos, buscar algún tipo de relación y encontrar puntos en común con la Asamblea Legislativa. Esto no fue posible. Al no lograrse esto, el sábado de la noche, con la preocupación de que nos quedamos en una ley de emergencia, la cual de alguna manera ampara todas las relaciones y todas las circunstancias que conllevan el poder afrontar la emergencia, recibimos un informe de parte de la Comisión de Protección Civil en la cual determinaba la situación actual de la emergencia en el país, de cuántos municipios, de cuántos departamentos teníamos el COVID-19, el virus COVID-19, y de la manera en que estaba impactando directamente al país, con base a lo cual se genera un decreto número 18 y se decreta lo que es un estado de emergencia. Pretendíamos salvaguardar dentro de dicho estado de emergencia todas las relaciones que ya se tenían en el decreto legislativo que estaba dando por terminado. Una serie de contenidos meramente jurídicos que yo creo que al final lo importante es sacar de eso lo más básico. Y por eso yo planteé al inicio del programa la metodología con la cual hay esta declaratoria admitida por la Sala de lo Constitucional a petición de la Fiscalía, que es precisamente la misma metodología para su aprobación, recurriendo al artículo que le corresponde a la Ley de Protección Civil, el 24, que es precisamente competencia de acuerdo a la Fiscalía y de acuerdo a lo que dice esta misma resolución y a la Asamblea Legislativa, que es competencia de la Asamblea Legislativa quien debe de emitir este tipo de declaratorias. Qué importante. En síntesis, tenemos dos leyes. La que aprobó la Asamblea Legislativa, que desconoce, entendería yo, por lo que ya adelantó el presidente de la República y lo va a vetar, aunque se va a tomar todo el tiempo producir, son 15 días, ¿verdad? Son 8 días hábiles. 8 días hábiles. Entonces esos son los cuales se va a tomar el presidente para vetarla porque ya lo anunció, supuestamente. Sí. Y ahora viene, se aprueba el día de ayer este decreto 19, que la Asamblea Legislativa también no lo conoce, o sea, mejor dicho, lo desconoce jurídicamente. Sí. Estamos hoy en día. Vamos a tratar de explicarlo lo más claro posible. Aquí es darle la razón. ¿Será que pero no se va a ir de contrapone nuevo a la sala esto? No se contraponen. Yo quiero aclarar una cosa. Para que el decreto que la Asamblea Legislativa aprobó sea ley, debe tener la sanción del presidente de la República. Exacto. Bueno, el decreto que nosotros sacamos, como dije, no es algo que nos estamos inventando y me encantaría que pasaras el video que te proporcioné. Circula, y este es otro tema bien importante para aclararlo. En el pasado, algunos presidentes han recurrido a utilizar el mismo método amparado a la Ley de Protección Civil en su artículo 24 para decretar estado de emergencia. El día de ayer esa misma pregunta se la planteaba al doctor Portillo Cuadra y él me decía que en todo caso es cuando se presentan en imprevistos como terremotos y aspectos que tienen que ver con desastres naturales. Eso es inmediatamente, pero cuando no hay una actividad, dice, de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hemos estado trabajando desde el día jueves
en coordinar un esfuerzo de poderlo ampliar y nunca se hicieron presentes. La declaratoria que hace el licenciado Portillo Cuadra me parece un poco atrevida. ¿Y por qué voy a decir que es atrevida? Y a pesar del respeto que me merece el diputado, hay que ser honestos. O sea, es una pandemia mundial y pareciera que no nos damos cuenta porque no la humanizamos o creemos de que no es algo muy fuerte, realmente no estamos viviendo una situación delicada. Qué raro, porque hemos tenido hasta estado de excepción, que aquí le llamaron ley de restricciones constitucionales, que ellos mismos aprobaron, ellos mismos determinaron que también había una necesidad de una emergencia, y ahora resulta de que no estamos en una situación de emergencia y solo cuando llueve fuerte o cuando haya un terremoto o haya diferentes tipos o una catástrofe de ese tipo podrá decretarse una emergencia. Hombre, creo que somos el único país que no tiene estado de emergencia. El único país en el mundo. O sea, realmente me parece de alguna manera el pretender justificarlo es una leguleyada de parte de él, y debemos ser honestos. O sea, ¿dónde dejamos, por qué dejamos de lado o queremos minimizar el virus COVID-19 cuando este día, si no mal recuerdo, han roto récords en cantidad de muertos a nivel mundial, 1000 y pico de muertos? Entonces, me parece que sí, es importante determinar, estamos en una emergencia, señores, que de verdad, ¿qué pasa con los diputados que no quieren darse cuenta que estamos viviendo en una de las peores emergencias en los últimos 100 años? Es decir, ni siquiera el terremoto, ni siquiera las inundaciones han dejado han dejado es la cantidad de muertos a nivel mundial de lo que está sucediendo en estos momentos. Eso no es una catástrofe. Yo les pregunto, ¿de verdad eso no es una catástrofe? ¿En dónde nos ubicamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde perdimos el tren, como dicen? Entonces, me parece realmente una posición muy fuera de lugar. Más integral y busca también, obviamente, cumplir con uno de los puntos que no ha cumplido el gobierno, que era de haberle presentado un calendario de apertura económica. Por eso le llaman reanudación de labores en el marco de la pandemia. Esa es la pregunta que yo le hice. Nuevamente lo mismo. Es una ley integral. Decreta cuarentena obligatoria de 15 días, nada más que con modalidades de resguardo domiciliar, dice, por ejemplo. Nosotros siempre hemos dicho que posiblemente tengamos puntos en común dentro de la visión que tenemos. Sin embargo, ellos siguen siendo reacios a reunirse con nosotros. O sea, y nuestras reuniones han sido públicas, hemos pedido a los medios que nos acompañen. ¿Por qué no quieren hacerlo? No lo sé. ¿Por qué no quieren decretar la emergencia? No lo sé. O posiblemente sí, creo que hay una pizca ahí política o de intereses políticas. Pero bueno, yo creo que al final del día entonces entremos a conocer lo que es la ley que ellos aprobaron. Están diciendo que los decretos ejecutivos que hemos emitido no tienen asidero legal. Y yo quiero decirte que por eso te pedí que presentáramos ese video, porque es importante que la población se dé cuenta que no somos nosotros los que nos hemos inventado la situación. Ya ha ocurrido antes, cuando se dio el dengue también se decretó emergencia, Tony Saca también decretó emergencia. Entonces, eso es algo que ha sido bastante común y hay muchos antecedentes respecto a lo que se recurrido a ese mecanismo, ¿no? Exactamente. Entonces, dejar claro que nosotros tenemos un asidero legal, hemos pretendido cumplir con los señalamientos que hizo la Sala de lo Constitucional para emitir nuestro decreto de emergencia. ¿No temen que corra la misma suerte que la ley anterior? Bueno, será la Sala de lo Constitucional quien dirima y él va a determinar si lo es o no. ¿Por qué no les gusta la aprobada por la Asamblea Legislativa si recurrimos un poco al decir de que esta contiene casi el 55-60%, creo que me dijo el doctor Cuadra? No, eso es lo que él menciona. Nosotros hicimos una revisión. Acaba de llegar, quiero decirte, acaba de llegar el decreto, obviamente le hemos dado una lectura preliminar y ahí lo que hay son señalamientos bastante disparados, porque entonces en ese decreto sí hay una intromisión directa de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo. Te están creando una comisión que es la que prácticamente va a afrontar ahora la pandemia, emergencia. No será el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Por ejemplo, la ley
esta ley de carácter especial contiene los elementos aportados por el INCAE, que entiendo también en la que ustedes presentaron ayer, contempla a partir del 6 de junio, ¿verdad?, una cronología de apertura de actividades económicas, ¿cierto? El presidente lo dijo de esta manera, que se han buscado los acuerdos a fin de que el 6 de junio se inicie y se reabran realmente. Nosotros para esto ya presentamos un informe que nos lo había requerido la Asamblea Legislativa, que eso fue el jueves de la semana pasada. Nosotros presentamos junto con nuestra iniciativa de prórroga de prórroga de la ley de emergencia, presentamos un plan de reactivación económica que se había trabajado directamente con INCAE. Pero lo que hago referencia a las diferencias que tenemos grandes con este decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, primero que es completamente inconsulto. La Constitución de la República habla que dentro del proceso de formación de ley debe existir una consulta de parte de la Asamblea Legislativa al ramo del Ejecutivo, que es quien conoce el tema. ¿Qué es lo que nos se dio desde el día sábado o el día lunes, entiendo? Como dije, nosotros nos acercamos, nos llamaron y no nos recibieron. No hubo consulta al ministerio, realmente no hubo un informe directo en el que se dijera esta es la situación real de la emergencia. Ustedes llegaron, fueron convocados y no lo recibieron. No nos recibimos, estuvimos 3 horas esperando, la comisión política, pero nunca fuimos recibidos. Entonces, al final del día nos dimos cuenta que solamente estaban, la Asamblea tiene esa costumbre de hacer sus acuerdos, lo llaman a uno, lo escuchan 2 segundos y va, gracias, y de todos modos acuerdan lo que quieren. Entonces, realmente eso no es algo realmente consultivo. Entendemos nosotros que llegábamos a buscar acuerdos en común a fin de tener entendimientos. En el marco de toda esta serie de, digamos, planteamientos, leyes, choques, enfrentamientos, diferencias, ya hay preocupación en algunos sectores sobre los, digamos, acciones que vienen a afectar la imagen jurídica y política del país. Por ejemplo, en Naciones Unidas, el secretario general publicó a través de la cuenta en Twitter, el secretario general Antonio Gutiérrez urge a todos los actores políticos de El Salvador, no sé si podemos colocar ese tuit también, a actuar con responsabilidad, con pleno respeto a los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, las Naciones Unidas lista a prestar su apoyo. Esta fue, desde luego, una planteada por Naciones Unidas. Veamos la Unión Europea. Declaración local de la Unión Europea en coordinación con los jefes de misión de los Estados miembros en El Salvador, dice. Los miembros residentes en El Salvador, Alemania, España, Francia e Italia reconocen y elogian los esfuerzos de El Salvador para enfrentar la crisis. La situación actual requiere de la colaboración de todos y hacemos un llamado al diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Legislativo dentro del marco constitucional. Hay preocupación de todos estos actores y organismos internacionales. Yo creo que hay preocupación de parte de todos. Estamos en una situación, como dije, sui generis a nivel mundial, no vista en los últimos 100 años, pero quiero que definamos donde nos quedamos antes de la pausa. Pero lo quería poner. Y creo que es importante, tú dijiste, pero ¿cuál es la ley vigente? Dijiste tú, y yo te aclaro. Proceso de formación de ley, Constitución de la República. Un decreto legislativo solo se forma como ley y es vigente cuando es sancionado por el presidente de la República y mandado a publicar. Antes solamente es un decreto y no tiene ningún tipo de vigencia. Y es por eso que te voy a hacer un señalamiento. Fíjate de que saca la Asamblea Legislativa y dice que se está habilitado, saca un comunicado y dice que está habilitado el transporte público. Hombre, me parece tan irresponsable de su parte, no sé si lo tienes, como para que resuelte, o mejor no, porque si no vamos a confundir a la población, pero es irresponsable el presentar ese tipo de comunicados a la población cuando todavía de antes que fuese aprobado ya les había dicho el presidente, lo voy a vetar. ¿En qué momento entonces la Asamblea Legislativa se toma la atribución de decir, ahora puede salir el transporte público? Ahí está, se habilita circulación del transporte público, privado y de carga. Por Dios. Desde la perspectiva de la aprobación de la ley de la Asamblea, para aclararlo. Por eso hablo. El decreto legislativo aprobado no va a ser ley hasta que el presidente no lo haya sancionado.
Y si no existe sanción, mucho menos pueden tomarse la libertad, la Asamblea Legislativa, de emitir un comunicado de ese tipo con base a un decreto que no ha sido sancionado y publicado. Es bien delicada la situación porque nos encontramos en una emergencia nacional y están confundiendo a la población. Los decretos ejecutivos tienen asideros legales. El desarrollo del Ejecutivo de la cuarentena tiene su asidero legal en el 136 del Código de Salud. Así lo estableció la Sala de lo Constitucional en el habeas corpus. Es en razón de la cual tiene un desarrollo de una ley que se presume constitucional porque no ha sido atacada de otra manera. Entonces, el decreto de emergencia tiene su asidero también constitucional y legal en base a la Ley de Protección Civil. Bueno, gracias. Vamos a aprovechar estos minutos para quizás ir un poco concluyendo en este análisis jurídico que hemos tenido de la ley especial y transitoria COVID-19, en este caso aprobada por la Asamblea Legislativa, y también esta que en su momento también ha aprobado el Ejecutivo. Pero antes había dejado planteada la pregunta de cómo se está subsanando el impacto de las necesidades que tienen estos sectores más vulnerables. Entiendo que se están repartiendo y van a ser como 1.700.000. Son canastas alimentarias las que se están otorgando. Obviamente hay gente que sale día a día a vender y de eso come. Entonces, obviamente, si no hay dinero, porque no le están dando dinero, entonces tiene la necesidad de comer. Entonces, entendemos la necesidad económica porque no solo comen, también hay por eso era la necesidad de tener que se prorrogara ese decreto de emergencia que nosotros tanto señalábamos, porque le permitía a la gente que no le cortaran el agua, la luz, el teléfono, que los bancos no lo estuvieran llamando por sus atrasos en sus tarjetas de crédito, etcétera. Entonces se había buscado una serie de medidas que paliaban todas estas situaciones, pero la Asamblea Legislativa decidió no prorrogarlo. Entonces, estamos llevando ahorita la alimentación y pues los planes que presentamos a la Asamblea Legislativa que fueron aprobados realmente, que es la reactivación de alguna manera de poder pagar a través de un subsidio la mitad del salario de las medianas y pequeñas y microempresas, ¿verdad? Entonces eso es lo que se ha generado. Ok. Otra pregunta y tiene que ver con el tema de los salarios y el tema para aclarar un poco en el caso de tu persona para donar tu salario sabiendo que es ad honorem. Me gustaría que aclaráramos ese punto, ¿no? Sí, yo quiero explicar un par de cosas. El cargo de secretario jurídico que yo ejerzo, lo ejerzo ad honorem. Pero este cargo tiene un salario designado. Es decir, en Hacienda hay un salario designado para el cargo de secretario jurídico. Y esta cantidad de dinero es la que yo prácticamente se puso a disposición desde un principio porque mi cargo es ad honorem. Yo tengo una plaza aparte y que es de donde se me paga y ese es el salario que yo pongo a disposición para que sea utilizado. Si hay dinero, porque el problema es que si no hay dinero, pues no nos van a pagar a nadie. Pregunta a alguien acá también, ¿qué análisis se le va a dar a la propuesta de la Asamblea Legislativa? ¿O solamente se va a vetar? No podemos decir que solo vamos a vetarlos, tenemos que hacer un proceso de análisis constitucional y habrá que determinar cuáles son las violaciones constitucionales que pueda tener el decreto para poderlo vetar vía constitucional. Si este no las tuviera, que obviamente yo te hago un par de señalamientos porque son varios los que yo creo que tiene, sí, el veto sería por inconstitucional. Ok, es improcedente entonces lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa. Sí. Ya para ir un poco concluyendo con el, sí, que es y por el punto ende, neurálgico de todo. No es ley. No es ley. No es ley. Por eso es que regreso de nuevo a la pregunta. Entonces, ¿cuál ley es la vigente? Porque ustedes, el gobierno aprueba una, pero la desconoce la Asamblea Legislativa. Bueno, pero es que la Asamblea aprueba una y ya el presidente advierte que la va a vetar y no está vigente. Mientras el presidente no la vete, la sancione. Yo creo importante, Ernesto, que definamos algo. Ok. Un decreto aprobado por la Asamblea, como dije hace un momento, no puede ser ley hasta que no esté sancionado y publicado. Un decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República o sus ministros inmediatamente son de aplicabilidad. Deben de aplicarse, deben ejecutarse y todas las personas están en la obligación de atenderlas. Ok, y tomando como referencia el ejemplo de que anteriormente presidentes han hecho uso de ese recurso. No, espérame. Y tú me dirás, pero es que la Asamblea puede o no, eso no importa. La Asamblea puede decir lo que quiera respecto a los decretos ejecutivos. La única que puede señalar respecto de la validez de un decreto ejecutivo es la Sala de lo Constitucional. Si la Sala de lo Constitucional lo emite, bueno, entonces estamos hablando de otros 5 pesos, como tú decís. Sí.
Pero cualquiera puede pensar, y por eso yo decía al inicio, no es que yo lo estoy deseando. Pero yo creo que es cualquiera puede importante dejarle concurrir a eso. claro a la población que los decretos ejecutivos, que la cuarentena es vigente, que usted debe de permanecer en su casa y que Claro. todas las medidas siguen vigentes. Eso es importante. O sea, que tenemos decreto de emergencia y que tenemos un decreto de cuarentena. Entonces, y que deben de cumplirse ambos. Ahora, y esto de la suspensión de los plazos procesales también los contemplan ambos proyectos, ambas leyes. La suspensión contempla 15 días más para la suspensión de los plazos procesales, que es lo que No, el problema. ahí nosotros no lo contemplamos porque eso la Asamblea Legislativa ya había aprobado uno que duraba 8 días. Y entonces, pero sigue vigente el hecho de Y que... vence, si no me equivoco, jueves o viernes de esta semana. Creo que el viernes de esta ¿Quién semana. tiene que aprobar eso? ¿La Asamblea? La Asamblea Legislativa. Es concurrencia de ellos. Es Esa competencia de ellos, concurrencia, sí. perdón. A ver, se crea un comité fiscalizador, es el otro elemento, lástima que se nos esté yendo el tiempo. Se crea un comité fiscalizador integrado por la UCA, UES, Colegio Médico y Ejecutivo con el objetivo de monitorear la ejecución de las medidas sanitarias. Ese es el otro tema que ellos están planteando en esta ley. Eso es lo que hacía referencia yo. ¿Cómo es posible? Ahí estamos hablando realmente de una interferencia directa de parte de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo. O sea, existe un Ministerio de Salud, tenemos un Ministro de Salud que está afrontando directamente, está trabajando de primera mano junto con los médicos, el Seguro Social, para poder afrontar la emergencia. Y ahora resulta que nombran un comité que no ha estado en toda la emergencia, que sale de la manga y, por cierto, también le ponen dietas al comité y tampoco dice de dónde se va a fondear esas dietas. Entonces, esos son también señalamientos de constitucionalidad que debe acatar la Asamblea Legislativa y que no lo hizo. Todos los fondos a utilizar en esta emergencia deberán ser auditados por la Corte de Cuentas y los organismos reguladores. Me encanta, esa es la transparencia que nosotros damos. Fíjate que de facto deben de ser auditados, pero el presidente pidió que se auditaran concurrentemente. ¿Qué significa eso? Significa que en estos momentos cada gasto que se hace de alguna manera, está la auditoría de la Corte de Cuentas ahí presente para hacer los señalamientos si está mal. Conan, ¿cómo se va a Y aparte de eso, el presidente también le pidió a las CICIES que hicieran una auditoría en estos momentos respecto de todas las compras y de todo el movimiento de la emergencia. Es decir, nosotros estamos pretendiendo que se nos cuenten las costillas en el momento que están ocurriendo. Mira, podrán haber señalamientos seguramente y se van a tener que tomar las medidas, porque en momentos como este en el que se corre, deben de haber controles. No podemos perdernos los controles, sobre todo porque tenemos antecedentes de funcionarios de malversación de fondos y nosotros no vamos a permitir eso en este gobierno. ¿Cómo se va a sustituir el rol o el papel de las figuras que renunciaron dentro de este comité de administración de los 2.000 millones de dólares? La UCA, FUSADES. Ah, qué buen punto el que toca. Realmente renuncia a la persona. Las instituciones siguen formando parte de la comisión y deben de nombrar o delegar a otra persona. Nosotros estamos esperando, entiendo yo, el tema que se dio realmente fue bien fuerte respecto a que si debían o no debían declarar su patrimonio. Y allá se ha establecido en la ley de enriquecimiento ilícito quiénes son las personas que deben declarar. Ahí lo establecía allá en el artículo, no sé si 25. Ellos debían haber presentado esa declaración. Y yo estoy seguro que dentro de las personas que estaban habían algunos que sí querían. Sin embargo, me llamó mucho la atención, pues, obviamente de repente se retiraron y fue una situación lastimosa, porque creo que deben de permanecer, deben de ser parte. Es importante que todos declaremos nuestra probidad. Ahí sacaban de que habían como 21 personas del Ejecutivo que no habían declarado, lo cual no es cierto. Esa es una noticia vieja que se dio en su momento hace ya varios meses y solamente se ha retomado. Los mismos supuestos financistas estaban en la reunión con el presidente Bukele. Pregunta a alguien. Financista, no sé a qué se refiere. No tengo ninguna idea, porque si tú te das cuenta, el presidente Bukele ha sido una persona que determina y no tiene ningún compromiso con ninguna persona. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecer, Conan, el haberme permitido en esta hora y media hacer un
un amplio repaso de lo que está sucediendo en el marco de la emergencia y sobre todo, voy a hablarlo así, para no meterme en problema, sobre la existencia de dos leyes que están ahí. Por un lado, la que aprobó la Asamblea Legislativa, que está a la espera de ver qué postura asume, que ya adelantó el Ejecutivo, que la va a vetar, y también analizar un poco esta ley, estos decretos que se aprobaron en concurrencia a la Ley de Protección Civil y su artículo 24, que da formación para un estado de emergencia, que faculta al Ejecutivo, pero que también en este caso la Asamblea Legislativa la desconoce. Así están las cosas. Por eso yo hacía énfasis de la necesidad de ir al encuentro por el bien del país, porque unidos precisamente se le puede encontrar una mejor solución a los problemas que está generando precisamente esta pandemia. Y qué bueno, decía yo de forma alegórica, que un medio como este servidor, pues en su momento pueda servir de plataforma para llamar a esa reflexión, como lo hacías hace unos minutos, para reunirse con los diputados y por supuesto el Ejecutivo, ¿cierto? Si me permite, siempre hacer nuevamente el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa, sobre todo a los del FMLN y al Frente, que podamos reunirnos y llegar a acuerdos en común para buscar lo mejor para el país. Y quiero aclarar también, la cuarentena se mantiene, el decreto de emergencia está abierto, mientras la sala no se haya pronunciado, se mantienen y deben de acatarse. Ok, gracias, Conan, por haberme acompañado. A ti, muchas gracias. Gracias a ustedes, los espero hoy a las 6 de la tarde también. Grupo Radial Megavisión tiene para usted el debate político semanal en radio. Ahí está Julio Valdivieso, Marvin Aguilar y Ronald Umaña. Hoy, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego. Y por supuesto transmitimos en Facebook para que usted también tenga de primera mano los diferentes puntos y contrapuntos que ahí se abordan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.